Hola Celina, hola Ceci, Rama. Se va uniendo la tribu y los queridos. Ahí vienen más de la tribu. Ya sé, Ceci, debes andar por las montañas bellas de las sierras. Y otros están en otras montañas de Minas Gerais y de Bahía. Rama querido, siempre creo que disfruto los vivos por estar conectado con todos ustedes. Debo, querida. Bueno, hola, ¿cómo va? El motivo del live de hoy es variado, amplio. Podríamos estar hablando un montón de días sobre semejantes temas tan extensos. Pero vamos siempre a empezar por lo que nos pide una comunicación, que es siempre establecer un lenguaje para poder comprendernos. Ese lenguaje, hoy prometo tratar de observar algunas preguntas que a veces me critican, Cari, me critican no responder preguntas, pero que en la realidad no las llego a mirar. Eso es lo que ocurre. Pero ustedes ya saben que cuando se trata de preguntas no hay nada mejor que el encuentro en persona. Pero siempre hago lo mismo cuando voy a comenzar una conexión. Me han enseñado en distintos lugares una forma de transmitir y de recibir, porque solo uno puede transmitir lo que recibió. Entonces, de alguna manera, lo que me enseñaron en distintos lugares lo voy a tratar de sintetizar. Hay una manera de que estamos ahora dialogando que se va a llamar triple vía, y la triple vía son 3 formas donde a veces, abordando un mismo tema, le podemos dar una interpretación o una percepción distinta. La primera, siempre le decimos, esta triple vía siempre nos hace pensar, ay sí, querida, nos hace siempre pensar en un tridente, ¿no? Una especie de 3 formas que puedo transmitir, o 3 formas que ustedes también pueden recibir esto o a su vez aplicarlo en otras cosas. La primera forma es como verme, como me estoy viendo acá, reflejado en un espejo. Entonces son métodos, sensaciones, conocimientos o búsquedas en la vida que nos sirven para vernos reflejados, o para ver a otros reflejados, o datos, estímulos, experiencias, donde uno dice, me identifico con este personaje, o me gusta esta película, o me veo identificado, o veo a mi familia reflejado en esto, o lo que fuera. Y ese camino le decimos terapéutico religioso. TR, terapéutico religioso. Es la primera forma de dar y recibir en nuestras búsquedas. Rabino, psicólogo, cura, lo que fuera, es terapéutico religioso. La otra es mística sensorial. Ya viví esa. Mística sensorial, que es dual. Son todas las experiencias que yo voy a hacer en la naturaleza de mi familia, mía, o de mi historia, que tienen atracción, rechazo, gusto, disgustos, luz, oscuridad. Eso es terapéutico religioso. Muy bien, Rama la tiene muy clara, porque Rama es de nuestra tribu, entre otras cosas. También lo recomiendo para barras de Access, y es un gran viajero, una persona muy sensible. Bueno, terapéutico religioso. Místico sensorial sería, ya tuve una terapia y una religión
como casi todos tuvimos, pero me fui a un retiro, a un chamán, a una hermandad, o de vacaciones, o me fui a escuchar música. Lo místico siempre va de la mano de los sentidos externos, a oír sabores, aromas, masajes, música, percusión. Y el camino místico, a diferencia del terapéutico religioso, el camino místico sí usa dos lados, que pueden ser masculino o femenino, que pueden ser pasivo-activo, que puede ser, esa es la bipolaridad de lo místico. La naturaleza se guía por esos fenómenos bipolares. Pero después hay eso le decimos MS, místico sensorial. Y hay cosas que yo voy a estar hablando hoy y que ustedes van a estar escuchando, a veces con una conexión terapéutica religiosa, porque te ves espejado, a veces con una mística sensorial, me gusta, no me gusta. Pero la tercera posibilidad de transmitir y recibir se llama esotérica simbólica. Y la esotérica simbólica, la diferencia que tiene con las otras anteriores, es que es funcional. Cuando me refiero a funcional, es que otorga un mapa, lentes y herramientas. Esas herramientas a su vez se dividen en muchas cosas. Pueden ser diccionario, herramientas de unión, de corte o de transformación. Ay, Jessy, ¿cómo va? Entonces, esas herramientas que nos da el esoterismo, la ventaja que tienen es que, a diferencia de los otros caminos que mencioné o de forma de transmitir, esas herramientas son útiles, son prácticas y me permiten ayudar a otros o ayudarme a mí mismo. Esto, como es una comunicación, yo no pretendo que nadie ahora por aquí tenga ninguna sensación mística, ni que les bajen mensajes, porque esto es un teléfono con una persona hablando, y ya se sabe desde la época del 80, cuando empezaron a haber computadoras, etcétera, que todo esto que ocurre es muy lindo, pero se limita a esto. Está buenísimo igual, uno puede meditar por acá y tener un montón de cosas, pero nosotros nos reservamos otros momentos de la vida para otro tipo de conexiones. Entonces, todo esotérico simbólico ya en algún momento de su vida o de su día pasó por lo terapéutico religioso y pasó por lo místico sensorial. Pero no todo místico ni todo terapéutico religioso es esotérico. Por lo tanto, como si fuese un CBC, una escuela o una escuela de arte o un hospital, este gradualismo que todas las escuelas iniciáticas tienen obliga a que después esto mismo que dije como 1, 2 y 3 o como ABC sería: primero la humanidad tiene una terapia y una religión para verse y comprenderse a él y a otros. Pero eso es un lenguaje limitado porque suele ser único. Hola Gaby querida, me encanta sentir que está cada uno en otro lugar. Entonces, esa parte terapéutica religiosa suele ser dogmática. Suele decir, esto es así, esto significa esto, este sueño representa tal cosa, o se usa mucho en la psicología inicial freudiana lacaniana, que era como tal cosa representa tal otra, yo analizo a los demás o analizo a mi cabeza. Y esto es una clave. ¿Por qué? Porque desde tiempos muy remotos siempre ocurría: ¿esto me lo está diciendo Dios o me lo estoy imaginando? ¿Esto que soñé, que me venía a matar un familiar, es verídico o está representando otra cosa? Entonces es fundamental para un médico, para un psicólogo, para un mago, para un guía de otros, es fundamental tener mapa, diccionario y herramientas, porque si no caemos en el riesgo de todo interpretarlo, sin que eso esté mal, pero con el totalitarismo de la religión y la terapia, de ortodoxas. Lo otro sería el riesgo de lo místico, que es todo identificarlo con si me cayó bien o mal, si me hace bien o mal, si resueno o no, si vibro o no. Todas esas cosas que estoy mencionando son vocabulario místico sensorial. Yo no pienso, pero siento. Y yo esto que estoy resumiendo, en verdad, cuando empezamos a estudiar el árbol en la Kabbalah
o en el pitagorismo se estudiaba los primeros grados de su hermandad y otros lugares. Hola Nicole, en todos esos sistemas se sabía esto. Entonces se decía, viene alguien de Atenas, viene con un formato mental, o viene egipcio, o viene hebreo, viene con un formato mental, lujita, muy de su creencia. Entonces no se combatía contra eso, se le explicaban las cosas con esa mentalidad supersticiosa. Luego pasaba a tener otra, por ahí, explicación más mística, y finalmente se le daba la esotérica simbólica. Entonces, todo lo que hoy vamos a tratar de abordar, hice esta explicación para que ustedes comprendan que uno puede hablar de una cábala terapéutica religiosa, o de una cábala mística, o de una cábala esotérica. Y uno puede hablar de un chamanismo, de un hermetismo, de una psicología. Digamos que esta triple vía es algo que se estudiaba en la antigüedad y sigue haciéndose ahora para poder comprender todo lo que estamos transmitiendo. Y una de estas principales características que tienen estos tres caminos es que vos lo podés vivir en un mismo día. Vos podés durante un momento del día necesitar algo terapéutico religioso, en otro momento algo místico y en otro momento claves, sistemas. El único problema que es necesario que hagamos este discernimiento en esta etapa que estamos viviendo es que hay algo cíclico que se sabe desde 1880, cuando la humanidad accede al psicoanálisis o a las bases de lo que sería... hola. Exacto, lenguajes. Todos esos lenguajes son fundamentales porque sería como comprender lo que significa una visión, una energía o una herramienta. El lenguaje, la clave que tiene como símbolo o como transmisión de pensamiento es que a veces los lenguajes en otros mundos o en otras dimensiones tienen una interpretación completamente distinta a que la que hay aquí. Y como toda la humanidad en la que vivimos fue educada con una forma de interpretar mensajes, visiones, sueños, era muy importante porque no toda la humanidad tenía la capacidad psicológica y evolutiva que están teniendo las humanidades últimamente. Entonces vamos a dividir el tema desde el primer lenguaje, porque al fin y al cabo, ¿qué es lo que nos enseña la Cábala? A dignificar la lengua, el lenguaje. En todos los pueblos, incluso en las neurociencias, el verbo, la expresión, tiene que ver con sacar algo que uno tiene, tal vez en la mente, en los sentimientos, o uno ve animales que se expresan de una manera, o pueblos originarios que en su arte, en su música, en sus letras, transmitían un mensaje. Yo, de los tantos maestros que siempre admiré y que siempre menciono, porque es otra de las cosas que trato de explicar, cualquiera puede con su lenguaje decir, yo te veo, te curo, o puedo abrir esa puerta. Distinto es si lo hago, y el otro tema es que no siempre las cosas se verifican rápidamente. Entonces, una de las cosas que uno, en estos lenguajes, en esta era de comunicación tan amplia, ¿cómo puedo discernir si quien dice esto es verídico? Fíjense que en la antigüedad la gente iba al tarot, a la cabalá, a los oráculos, a los sanadores, a las escuelas de misterios, para que alguien les interprete la vida, la mano, el café, la carta, los astros, ¿no? Y de alguna manera son todos lenguajes, pero no es lo mismo un lenguaje utilizado de una manera que de otra. No eran lo mismo las astronomías solares que lunisolares, o no es lo mismo la medición del tiempo, o si yo te hago una carta de tu vida tomando años de tal tradición o de otra tradición. Y esto llevado a la medicina y a la comida y a la arboristería nos daría el resultado de recetas completamente diferentes. Uno cree lo que crea. Ahí está la verdad. Tantas verdades
como personas en el mundo. Muy bien, me encanta ese mensaje. Hola Gla, ¿qué haces querida? Bueno, de alguna manera, ese es un tema súper especial. En la primer tema que tenemos que ver, ¿qué es el lenguaje simbólico? Una vez tuve uno de los maestros, siempre agradezco a las escuelas que uno recibió, porque es como cuando uno arma un cóctel y uno dice, este cóctel es tal o tal cosa. Y de alguna manera va a venir alguien y va a decir, pero es, y por más que tenga forma de licuado de Saturno, alguien me va a preguntar, ¿y qué tiene de Saturno? Entonces, estamos viviendo en una época que hay que dignificar el lenguaje, resignificar, de alguna manera, algo que varios... gracias a vos, Rama. Varios maestros, cuando de distintas tradiciones coinciden en algo, siempre consideré que era como algo para anotar. Porque decía, mira, si un cabalista hebreo, un chamán brasilero o un maestro de yoga dice tal cosa, debe ser que puede coincidir. Una vez me hablaron de algo que se llamaba... Perdón, y hay que mencionar a esta gente, porque hay muchas personas que dicen, estudié 20 años Kabbalah, y uno debería preguntarle, ¿eso qué es? Lenguaje. Estudié 20 años Kabbalah. Pero puede venir alguien y decir, bueno, ¿pero dónde? ¿O con quién? Entonces, está bueno verificar, porque de alguna manera es como cuando uno dice, estoy en Canadá, soy dentista. Miren qué cosa literal, un dentista. No hay mucha abstracción, ¿no? Con eso. Ok, sí, me egresé en la UBA y me perfeccioné y después estudié música en mi casa y, ok, de alguna manera, el rabino Rubén Nissenbaum, de la comunidad de Manuel, de Cábala, judaísmo reformista, Eduardo Caliaey, del círculo hermético de la calle Alsina y luego mi padrino en la masonería, Nicola Di Leo, de la escuela pitagórica, disuelta ya, el círculo de el gran Soyami, que para mí es el fuego de Uruguay, una persona que no conocí en forma directa, pero dejó un grupo de gente tan alucinante, secretamente, como que en sus living de sus casas, en garage, en librerías, formaron un montón de personas que fueron una semilla del esoterismo en Sudamérica increíble. Mailea, que aunque luego me separé, debo agradecerle, Pablo, ¿cómo te va? De Mailea, que debo agradecerle muchas experiencias con plantas, piedras, comprender las lunas, y también a los Rosacruces de Amor, antigua y mística orden Rosacruz, más con un esoterismo más cristiano egipcio. Todos coincidían en esto: aprender a leer entre líneas. Entre líneas significa nada es literal. Un texto puede tener entretextos. A veces eso, la ventaja del esoterismo, es dejar que en una simple frase o que en una apariencia de un símbolo haya algo para quien quiera buscar algo más. Entonces, la primera palabra, todos los 4 temas que vamos a mencionar hoy son muy profundos, muy sagrados, y aunque en los lenguajes pueden ser utilizados de muchas maneras, yo voy a tratar de dar humildemente, Ale, ¿qué haces? Graciela, ¿cómo va? Entonces voy a tratar de dar humildemente origen literal, o sea, esa palabra, ¿qué origen tiene? Luego, ¿qué está significando? Y luego, ¿cómo se puede usar o cómo se puede usar como la electricidad? A ver, vamos a leer hoy. Y ahora nosotros estudiando con ellos a través tuyo. La era de Acuario. Sí, ojalá. Ojalá. Y yo también aprendo con todos ustedes, porque la gran riqueza que da esto del trabajo en equipo y hacerlo de una manera como creo que todos hacemos, es tratar de ser, no impecables, porque yo en mi vida cotidiana no soy impecable, pero dignificar la conexión. Bueno, quiero empezar con la palabra akasha. Akasha es una palabra del sánscrito, una palabra alucinante. Akasha,
ustedes vieron que normalmente se habla de 4 elementos: fuego, aire, agua, tierra. Y en todas las culturas, esos 4 elementos están en todo. Empezamos la charla con esto y vamos a terminar con esto. La cuaternidad, que tanto Pitágoras, Salomón, los esenios, los druidas decían, esta es la base. Los 4 puntos cardinales, estaciones, evangelios, momentos del día, del mes y del año. 2 lunas, llena nueva, creciente menguante, equinoccios, solsticios. La cruz, la X. Entonces, hay un 5º elemento, que en la India decían que lo creó Brahma, que en verdad fue el primero, que es un elemento que tal vez no lo tenemos tan al alcance, pero está dentro de todo, es como el elemento primordial. Ese elemento es difícil para nosotros comprender el vacío, es difícil comprender. Esperen que quiero leer todo hoy. Acá ya estoy. Me encantó, muy bien. Acá ya estoy, me encantó. Ese 5º elemento, ese vacío, muchos le decían éter, otros electricidad en el aire. Bueno, pero miren, en distintas escuelas tuve la suerte de nacer en una familia con una madre profesora de yoga y recontra fanática de toda la cultura hindú, y me hacía leer desde chiquito Vivekananda, Krishnamurti, Yogananda, y en todos este lenguaje que tiene el sánscrito nos supera ampliamente, igual que el que estudia hebreo o chino, porque son lenguajes que tienen esoterismo dentro. No son lenguajes únicos ni bipolares, tienen algo más, que el que ve ese ideograma, esa letra hebrea o ese jeroglífico egipcio o la letra china, te dice, no, pero acá mira, esta liñita, este om, está representando otra cosa. Y vos decís, wow, eso es esoterismo, eso es simbolismo, son cosas que pueden estar ocultas en una simple forma. Entonces, para muchos de estos lugares hinduistas, el akasha, miren que es lindo, es el sonido. El sonido. Puede haber sonido sin vacío. Puede haber si no hay hueco. Me encantó interpretar al principio el akasha como ese Tao, esa vacuidad, esa nada. Nada a los sentidos de abajo. Tal vez yo no puedo ver el akasha con estos sentidos ordinarios, por eso está oculto, y de ahí viene ocultismo o esotérico, contrario a exotérico, porque el akasha está como en otro nivel, antes que estos 4 otros sentidos o elementos. Y estos 5, obviamente que en todos los pueblos se sabían, pero habían como teorías disímiles. Algunos decían, no se puede enseñar esto a la gente porque puede pasar como los atlantes o los lemures, que lo usen en forma negativa. Ok, entonces ¿qué hacemos? Hablemos de 4 y ocultemos el 5º. Ya sabemos que hay 7 disponibles para un ser humano como nosotros, pero empecemos por lo más básico y elemental. 4 elementos más esta 5ª esencia o elemento llamado akasha. Pero ¿cómo le llega a todo Occidente? Porque ustedes pueden ir a Siria, Líbano, China, Japón, y no van a escuchar gente hablando de lo akáshico. Bueno, antes de llegar al adjetivo, quería empezar por el sustantivo. Es como cuando la gente dice péndulo hebreo. Yo digo, ok, ya sé lo que es el péndulo y sé lo que son los hebreos, pero ¿por qué le pusieron el adjetivo hebreo? Una vez trabajé en un centro holístico en la tienda, le diseñaba la aromaterapia, todo, y los nombres, y a veces venían los cuencos de lugar X, pero se vendían como tibetanos. Y yo decía, pero, tibetano es el adjetivo, pero no vienen del Tíbet. O sea, acabo de ver el proveedor que trajo las cajas de la fábrica. No, bueno, pero la gente los tiene que identificar de alguna manera. Ok, pero hagamos de cuenta que en este mini vivo vamos a tratar de esa identificación dignificarla un poco más. Entonces,
solemos suponer a partir de que una señora muy grosa, llamada Elena Petrova Blavatsky, una mujer que la obligaron a casarse con un príncipe ruso allá por 1880, miren a dónde me voy, 1880, se escapa, abandona ese casamiento forzado y se va junto con otros masones y esotéricos de aquella época rumbo al Tíbet. Y tiene acceso a un montón de conocimientos muy impresionantes del Rig Veda, de los Upanishads y de un montón de sabiduría muy antigua que existe en la cultura, que incluso aconsejo a todo el mundo leerlos. Por ejemplo, estos, no voy a traerlos, pero tengo los 5 tomos que escribió ella de la doctrina secreta, donde de los 18 a los 20 mi cerebro explotó leyendo lemures, atlantes, hiperbóreos, pleyadianos y la subtierra de los quinto infra... O sea, era toda una enciclopedia de antropogénesis, cosmogénesis, culturas, que me hizo muy bien, pero ¿qué pasó? Pasó lo que pasa siempre en la humanidad. La señora Blavatsky vuelve a Inglaterra, funda la Sociedad Teosófica. Y en la Sociedad Teosófica se le une Rudolf Steiner, se le une Sinnert y se le unen Annie Besant y otras personas, y fundan esa Sociedad Teosófica con Leadbeater en India, Londres, y hacen un gran proyecto para cambiar la evolución de la humanidad. Un proyecto alucinante. Lo que pasa que inevitablemente esta mujer, en algún momento, como nos pasará a todos, entró en un descenso de sus energías y su vitalidad, y se hicieron cargo los demás de la Sociedad Teosófica y de todo ese impresionante... hubo un libro, obras póstumas de esta señora, Isis Unveiled o Isis sin velo, La voz del silencio y La doctrina secreta. Y también La clave de la teosofía, que es un libro impresionante. Simplemente para uno saber de qué se trata, todo ese lenguaje, Gaby, querida, todo ese lenguaje del esoterismo oriental y el ocultismo tibetano. Porque ahora hay toda una corriente que he estado escuchando un montón de gente haciendo vivos, criticando el ocultismo porque interpretan que la palabra ocultismo significa oculto, oscuro. ¡Qué cosa tan bruta! Es ocultismo porque está oculto a los sentidos ordinarios. Si vos no lo podés comprender porque solo usás los sentidos ordinarios, y bueno, será oscuro y oculto, pero no es oculto porque esté en un castillo lúgubre con gente encapuchada. El ocultismo en la antigüedad era porque estaba oculto a los sentidos ordinarios. Entonces, en la escuela de Pitágoras vos ingresabas y los primeros años se llamaba patio exotérico, estatuas, etc. Pasabas de nivel y pasabas al patio esotérico, que eran donde estaban esas estatuas de Afrodita o de Hermes. Ahora había un dodecaedro, un icosaedro, una geometría. Pero vos tal vez al inicio necesitabas la forma, luego una forma un poco más sutil, para recién al final llegar al esotérico, un grado iniciático un poco más profundo, y poder ver sin necesidad de ver. Entonces, esta gran filosofía del ocultismo oriental instruyó a la señora Blavatsky, que conoció lo que era una supuesta biblioteca donde se podía acceder a mensajes, historias, que se terminó llamando registros. Esa palabra en otros lenguajes se llama libro de la vida, en otros lugares se llama karma, en otros lugares se llama papiro guión de encarnación, y bueno, y va sugiriendo a un montón de personas lo que tiene que ver con el akasha, con este quinto elemento.
hay una teoría que funda Platón, mucho antes que Blavatsky, pero que fue usada por toda esta... Piensen que todo esto que estamos hablando ocurría en un momento de la sociedad, sobre todo la europea, que estaban con el espiritismo, hablar con los muertos, con la telepatía, con la magia astral. Eran épocas de Papus, Eliphas Levi, épocas que de alguna manera esta mujer con la sociedad teosófica trajo la filosofía del Tíbet y de Oriente a Occidente. A ver, hay una pregunta. ¿Eso que va a quedar en tu perfil para escucharlo más tarde? Sí, señor, esperemos. Porque esta luna previa de luna llena va trayendo muchos cortocircuitos, pero vamos a esperar que quede guardado. Hola Vic. Bueno, entonces, toda esta teoría que estuvimos planteando primero, de que era el akasha, el quinto elemento, muy relacionado con la arcaneidad y la marca de percepciones superiores a los sentidos ordinarios, por ende ocultas, esotéricas. Hubo un señor en la antigüedad llamado Platón, que sabiendo que esto que nosotros hablamos en la antigüedad, a vos te podían o quemar en la hoguera o torturar si hablabas lo que hablábamos ahora. Así, ¿viste? Y ya voy a hablar, al final voy a hablar algo de esta luna. Que encima, esta luna, mañana a las 6 de la mañana va a haber eclipse total de luna. Platón, siempre con esas alegorías, todo iniciado en la antigüedad, desde el Renacimiento y mucho antes, se le explicaba, vos tenés que transmitir una verdad, pero que esté oculta. Eso es el esotérico normalmente, en un cuentito, te va a decir, mira el árbol de Navidad, tiene esferitas y una estrella arriba. Pero venía un cabalista y decía, pará, esto yo lo conozco. Un árbol con esferas, con una estrella arriba. Me suena. Bueno, buscarás y encontrarás. La esfinge, pará, patas de león, cuerpo de toro, cabeza de mujer, ala de águila. Me suena. 4 animales sagrados. Los 4 evangelios. Los 4 palos del tarot. Fuego, aire, tierra, mi cuerpo físico, mi cuerpo astral, mi mente, mi espíritu. Entonces, ese quinto elemento Platón lo disfraza con algo que se llama teoría de la reminiscencia, que es él dice que hay un lugar, que siempre que los griegos hablan de lugar, puede ser un estado tuyo. Pero escribían lugar para encriptarlo. Entonces decían, detrás de tal bosque de Lesbos hay una presencia que me habla. Y por ahí ese bosque nunca existió, ese bosque era un estado de meditación. O sea, meditabas en un bosque y cuando pasabas ese bosque entrabas como en una frecuencia donde había algo, que por ahí venía otra persona al lado tuyo y no lo veía eso. Porque por ahí no se había entrenado. Y después, ¿qué pasaba? Volvías, ¿qué significaba lo que viste? ¿Qué significa tal y tal cosa? Necesitabas un grupito de algunas personas, además de vos, para que te interprete lo que estabas percibiendo. Y finalmente él tiene, en esa teoría de la reminiscencia, dice que uno podía acceder a memorias y recuerdos. Obvio que en esta época que estamos viviendo, estamos viendo que hay un montón de memorias y recuerdos, pero el método para poder discernir si eso que yo soñé, vi o percibí vamos a descartar que sea verídico, siempre vamos a suponer que esa persona percibió y vio eso. La única diferencia es el significado de eso. Si no sabemos interpretar bien un sueño, ¿vamos a interpretar otras cosas? Entonces, lo primero que tenemos que... Por eso está bueno el esoterismo como un complemento. Porque uno puede tener una percepción natural, puede sentir naturalmente, pero eso es bipolar. Los diccionarios sensoriales, para poder existir, suelen tener oscuridad, luz, calor, frío, activo, pasivo. Pero el diccionario esotérico agrega algo más, que es el neutro. Entonces yo suelo decirle a las personas que todas las experiencias que hayamos tenido,
aunque ahora se estén usando lenguajes esotéricos, muchas veces son místicas. No porque esté mal, sino porque estamos, supónganse que aquí en la terraza de mi casa hay una energía eléctrica que anda a 330, bajo un piso y acá en lo espiritual anda a 220, y bajo otro piso y en mi mente anda a 110. Si yo no tengo un adaptador, es muy probable que toda esa energía que baja haga cortocircuito, y yo queriendo traer luz, traiga oscuridad, o queriendo conectar algo, por ahí vuele un aparato, que es lo que pasa a veces en muchos retiros o en muchas hermandades, sectas, religiones, círculos de esto o del otro, que muchas veces uno va a conectar y si no hay un cable a tierra, esto se estudia, no es algo zarazasa. Uno ya sabe por miles de años de gente que ya lo ha hecho, que hay que tener como un cable a tierra y un pararrayo para que la electricidad no sature. Y eso se estudia los que estudian sonido también. Los sonidistas saben que hay voltajes y hay mix y hay retornos. Entonces, el recuerdo y el retorno, más allá de las capacidades personales de cada uno, se deben estudiar y en lugares donde nos acerquen un lenguaje esotérico, no para descartar todos los anteriores, sino para discernir en qué momento me estoy yendo de mambo o estoy interpretando equivocado, porque mientras sea sobre mí, no hay problema. El problema es cuando eso lo haga sobre otros. Los iluminadores también. Es verdad, los iluminadores también. Claro, creo que el que acaba de comentar es un excelente iluminador. Es verdad, es verdad. Bueno, vos reíste, pero en los ejercicios de meditación, no de alto astral, sino de astral medio, cuando se ve una imagen enfocada con un resplandor de luz, como si estuvieran iluminando, uno interpreta que eso es un pensamiento entrando en el astral o en el mundo de los sentimientos. Normalmente la iluminación en el astral se la asocia a la sangre. Bueno, es muy confuso lo que les voy a decir para muchos, pero por eso se hacían sacrificios, o por eso la sangre, que acá a nosotros nos da tanto pánico, se supone que los seres que viven en el astral es luminosa. Capítulo para otro vivo eso. Pero quería Platón, que es el mismo que hizo esta teoría de la reminiscencia, que es que había un lugar donde se podía entrar a una zona de recuerdos, parecido a lo que a veces se hablan en déjà vus o en premoniciones o en memorias ancestrales. Había hasta un diálogo, pero que ese diálogo era confuso. Y como era confuso, necesitaba tener personas que te ayudaran a interpretar. Ese ayudar a interpretar se llamaban terapeutes. Eran como 20 personas así, escuchando lo que vos decías que habías tenido o en tu viaje por haber consumido cornezuelo, o en tu meditación, o en tu estado elevado por respirar de una manera muy especial, o ayunar. Y las interpretaciones eran muy distintas. Algunos decían una cosa, otros otra, y la clave la tenía el que anotaba todas las interpretaciones, porque luego de ahí se hacía una síntesis, y esas anotaciones se llamaban registros, porque quedaba registrado todo lo dialogado, quedaba registrado obviamente en una especie de papiro. Y entonces la clave de la psicología, de las terapias, de la cabalá, del tarot, son escritos, registros. Merkabah, igual que Akasha, es una palabra que tiene un origen. ¿Cuál es el origen de Merkabah? Bueno, hay una teoría que hablan de que viene de Egipto, otra teoría que dicen que es hebrea, pero todos los que estudiamos mitología ya sabemos que la mitad de los hebreos son egipcios, y que porque estamos hablando de una época donde no existían ni siquiera esas divisiones histórico-geográficas. Los madianitas, ¿de dónde eran? De ningún lado. Los madianitas eran beduinos que iban desde Canaán hasta Etiopía, entonces no eran ni egipcios, ni hebreos, ni nada, eran una multiculturalidad que son los historiadores eurocentristas que le pusieron nombre a tribus o sintetizaron la historia. Es como cuando alguien viene y te dice los celtas, y vos por ahí, un habitante del País Vasco en España es llamado celta, de la misma manera
que una persona que vivía en Polonia, porque tienen un rasgo en común. Y sí, seguro. Pero de ahí a llamar a la Merkabah como algo hebreo o egipcio, sigue siendo una confusión de lenguaje. ¿Qué podríamos sintetizar de esta palabra que ya dejamos acá ya? Después vamos a juntar todas. Vamos a pasar a Merkabah. Podríamos decir que ¿qué unificaría a egipcios, hebreos, los caldeos? ¿No? Los caldeos, los persas, los semitas. Hay que ir mucho más atrás en la historia. Todos ellos, egipcios, hebreos, semitas, madianitas, persas, le dan una interpretación a la palabra vehículo, vehiculizar algo, vehiculizar un alma, vehiculizar la luz, vehiculizar el lenguaje. Si yo no tengo un vehículo ¿qué sería? Para un extraterrestre, para un recién nacido. Vos le decís dibuja un vehículo, hoy te dibuja por ahí un coche. Pero si lo decías en 500 a.C., por ahí te dibujaba un camello, una carreta. Y si lo decías en el 5000 a.C., por ahí te dibujaba un rayo. Bueno, son todos vehículos. En la cábala simbólica y esotérica, vehículo es la capacidad de transportar algo sin que se pierda en el camino. Eso es un vehículo. Si fuésemos designers, nosotros cuando estudiamos diseño sabemos muy bien que vos haces un contorno y si las líneas que estás dibujando no se tocan, eso se va a desarmar. Si en el outline, cuando el vector toca con vector, esos puntitos que marcaste forman un círculo y ahí lo puedes mover. Y no pierde esa... Por ejemplo, elemento 1 que yo enseñaba en la escuela de alquimia en Almagro para representar esto. Si el mundo astral es agua y el mundo mental es aire, y yo quiero que una gotita de agua entre al aire sin que pierda su agua, necesito que se transforme en gota. Y ahí está el vehículo. Ese outline, el cuerpo que contiene el agua, es una gotita. Ahora, si es al revés, si yo quiero que el aire, si yo quiero que el aire entre al agua, el vehículo para que ese aire no se pierda va a ser una burbuja. Entonces, esto tan básico y elemental de que algo de un mundo para entrar a otro necesita un corpus hermeticum, necesita vehiculizarse, imagínense una percepción en un nivel, en una dimensión, que yo necesito que entre a mi mente, o que baje a mis emociones, o que llegue a mi cuerpo. Necesita vehículos. Se supone que en la antigüedad, la palabra en sí, quien popularizó, así como dijimos que Blavatsky y la Sociedad Teosófica trajo a Europa el nombre Akasha, aquí las gotitas en acción. Muy bien. Así como dije que la palabra Akasha fue traída por Blavatsky, la Sociedad Teosófica, desde el Tíbet, y es de origen sánscrito, la palabra Merkabah es semita, egipcio-hebrea, y tiene que ver con vehículo, pero quien la popularizó no solo es Platón con su mito áuriga. Platón en el mito áuriga vislumbra como el arcano, el carro del tarot. Él ve un hombre con 2 caballos, uno negro que va para abajo y uno blanco con alas. Y él dice qué complicado es la tarea del jinete. Siempre vamos a suponer que el jinete es tu mente y esos caballos que van en direcciones distintas sería tu espíritu y tu astral. El astral baja, el espiritual sube. O sube, puede elevarse por tener alas. Ese mito áurigo en manos del pueblo hebreo cuando estuvo en Babilonia, hay un famoso profeta llamado Ezequiel, como mi hijo mayor, que era muy apocalíptico y siempre me encantaba cuando lo estudiaba porque esto de entender los mensajes ocultos entre líneas
yo entendía que los mensajes que daba Ezequiel hablaba de un mundo decadente, que como se iba a hacer pomada, necesitaba tener como elementos para conservar algunas cosas, y que había problemas en las fronteras. Y era tan importante ese simbolismo, porque las fronteras son entre mundos, entre dimensiones, entre tus estados de conciencia. Es tan crítica la forma en que vos atravesás una frontera de un mundo a otro, que necesitas un vehículo. Y ese carro que Ezequiel ve en una visión, llamado el carro divino, se les complicó porque él no vio una carreta con ruedas verticales, sino que se las vio acostadas. Todo esto significó que toda la filosofía de Occidente dijera que vería un ovni. Entonces, el carro, sea el que quieras ver, arca, cuna de Moisés, carroza de Ezequiel, mito áurico de Platón, está representando un vehículo. Y en simbología esotérica no nos quedamos tanto con la forma, porque la forma es más para lo místico, que está buenísimo. Pero ¿qué hay dentro de la forma? Una función. ¿Cuál es la función de un vehículo? Transportar. Sea para donde vos pienses transportar. A veces eleva tu oración, toca tu ritmo para abrir la puerta. Y otros dicen, no, que baje el santo, que baje la energía, canalicemos, bla, bla, bim, bum. Bueno, pero si yo quiero hacer una mudanza más grande, y no quiero solo quedarme con subir y bajar, sino llevar o traer un montón de cosas, voy a buscar seguro un camión de mudanzas o un elemento de traslado. Las palabras son vehículos. Los símbolos son vehículos que transportan cosas. A veces esas palabras te pueden elevar, a veces te pueden aterrizar. El verbo puede crear o puede destruir. Entonces, gran parte de las cosas que la visión del carro de Ezequiel marca, también se veían en la escuela de Pitágoras, porque la palabra, recién vimos origen de Merkabah. Ahora, ¿cómo llegamos a la actualidad? Hoy vos decís Merkabah y te dicen 2 tetraedros con un triángulo en el medio. Y uno lo ve y lo tiene recontravisualizado, que es como un sello de Salomón en 3D. Tetraedros, para que ustedes sepan, es una de los 5, volvemos al 5, que vimos las 5 fuerzas elementales, donde el quinto era la Kaya. Bueno, en los 5 sólidos platónicos hay una forma geométrica que se llama tetaedro, que es una pirámide de 3 lados y una base. Y representa el elemento fuego, que no es lo mismo que el icosaedro, que representa el agua. Por ejemplo, icosaedro, un icosaedro es esto. Esto es un icosaedro. Tiene mucho más lados que el tetaedro. Entonces la Merkabah, que después se popularizó, se transformó en un método que se supone trataba de emular un método secreto que se usa en muchas hermandades y que se usa en muchas escuelas esotéricas también, que son distintos tipos de vehículos. Que obviamente, por una cuestión de discreción y respeto, no voy a hablar de los vehículos que armamos en un nivel llamado círculo Bet, porque un círculo también es un vehículo. Si todas las personas en una tribu en un momento se conectan con una idea, están vehiculizando a la tribu en esa idea. Y esa idea, para ellos después era un tótem o una estatua. O no vamos a pensar que la estatua de Zeus era Zeus. Era el vehículo para que todos los que les gustaba Zeus, porque había gente que adoraba a Afrodita o a otro dios, pero los que se conectaran con Zeus, al ver esa estatua, podían meditar o canalizar sus energías de una manera más estable, como la gotita de agua para atravesar el aire, o la del aire para atravesar el agua. Entonces, la Merkabah fue una de las primeras cosas que se empezó a bastardear y a degradar en estas últimas etapas de la humanidad, porque todas las cosas que estamos hablando, Akaya, Merkabah,
Metatron y finalmente Tetragramatón, van a ver que primero estoy hablando de su origen, su etimología, su pueblo o difusores iniciales, y después veremos qué ocurrió en Occidente, porque a todos les ocurrió lo mismo. Entonces lo que les ocurrió lo voy a dejar para el final. Pero podemos decir que hubieron un montón de escuelas de la New Age del 70 y 80, especialmente en Estados Unidos, que empezaron a utilizar un método llamado Merkabah, que era suponer que este vehículo que estamos hablando era tu cuerpo de luz o alma, porque obviamente lo enganchaban con el akasha. Nosotros vamos a simplemente, humildemente, tratar de dignificar nuevamente la palabra vehículo y contenedor. Todo vehículo debe contener. Es un vehículo porque vehiculiza cosas. Una palabra, una letra, un símbolo. ¿Qué dijimos al inicio de este vivo? Siempre la forma oculta la función. Inventaron esta taza. Esta es la forma. No parece una taza para vino. No parece una taza para poner flores. Parece una taza para tomar té. Bueno, para tomar té es la función, pero debe tener un hueco y una capacidad de resistir una temperatura distinto que si me arman una copita de vidrio finita para arriba. Entonces lo que podemos saber es que siempre la forma oculta la función. Siempre también agradezco esto de forma y función a cuando estudié con Mónica Cohen en Biomimicry, diseños bioinspirados en la naturaleza. La mejor creadora de formas siempre es la naturaleza, porque la función, vos no sabés por qué el coco tiene esa forma, o el huevo, o la semilla, pero son ultra funcionales para la supervivencia y reproducción de la especie. Entonces, se supone que la función del alma necesitaba un vehículo. Y la idea o la intención de la Merkabah y todos estos conceptos era para muchos eso, vehículo del alma, para vehiculizar el alma. Metatron. Contenedores, ahí está, contenedor. Contenedor en hebreo es bet. Metatron. Si tenemos un vehículo, necesitamos a alguien que conduzca el vehículo. Y el vehículo adentro lleva akasha. Dentro de la Merkabah puede venir akasha. ¿Quién lo maneja? Pela o Bois. Después queda grabado. ¿Quién maneja? Estoy saludando a un amigo que tiene que salir. ¿Quién maneja ese vehículo? Metatron. ¿Qué es Metatron? Es un nombre que obviamente significa más allá de un trono, pero está tratando de representar un arcángel. ¿Qué es un arcángel? Es un concepto también semita. ¿Qué significa un arcángel? Un montón de cosas, pero podríamos decir que de todos los arcángeles es el más elevado. ¿Por qué? Porque representa una esfera que en la Kabbalah se llama Keter. Keter es la corona de luz. Pero la corona no es la corona que se le va a poner a alguien en la cabeza. La corona, en verdad, tiene otros simbolismos. Es algo que está más allá de tu mente. Como esa aureola que tenían los santos acá alrededor, o los rayos, o las espinas, o los cascos con cuernos, o las plumas. Keter siempre es algo que va arriba de la cabeza. Y por eso tiene ese simbolismo. Va más allá de lo mental. Pero en la etimología que todo el mundo vive asociándolo a este Metatron, en las otras mitologías, y necesito decir esto para que lo puedan comprender, Metatron está simbolizado por griegos, por Neptuno, por hindúes, por Brahma, y por muchos tienen que ver con el rayo, con todo lo que tenga que ver con la luz, obviamente inicial. Ese mar es el mar inconsciente, es el mar de luz. ¿Y qué significa mar de luz? Mar de luz en arameo se dice Miriam. Miriam. Cualquiera puede investigar la palabra Miriam, que para los esenios era el nombre de la madre de
Joshua, o el eseño Jesús Nazareno, iniciado eseño de una hermandad que trabajaba con Merkabah, Acaya, Metatrón. ¿Pero qué es un arcángel? Un arcángel es un vehículo, pero ¿cómo es un vehículo? No vamos a suponer, con la misma actitud errada que estamos viviendo en la actualidad, que si yo todo este lenguaje y todo este esfuerzo de elevarnos para entender con un significado más elevado y después ir descendiendo, si yo hiciera al revés, si yo descendiera el simbolismo, terminaría en la actitud religiosa terapéutica que hablamos al principio. En vez de yo elevar al grupo y juntos encontrar un significado grosso para después traerlo, ir cubriéndolo de capas, lo voy transformando en algo como en una novela. Para que vos lo puedas entender, transformo a Moisés en un tipo en Telefe caminando con la esposa, y estamos viviendo una época donde hay gente que a Metatrón lo necesita ver rubiecito, con alitas, con cuerpo. Es nuestra necesidad que un arcángel tenga aspecto humano. En cambio vieron un montón de otros pueblos que al arcángel le daban un mandala. ¿O ustedes se piensan que un tibetano adora un mandala porque piensan que son circulitos y puntitos? No, porque ellos veían en sus visualizaciones, en sus conexiones elevadas, que la divinidad o la energía akáshica se conectaba con ellos por formas fractales, geométricas, unicentrales, como la rueda, como este símbolo. Y ellos veían ahí un arcángel. Y esa es nuestra imposibilidad mental de necesitar que un arcángel... Nosotros necesitamos la estatua, pero una energía elevada necesita que vos lo veas. Yo necesito que un pleyadiano se me aparezca en una montaña vestido de ovni. Sí, yo lo necesito, pero el pleyadiano no. Si es una inteligencia suprema que viene de una quinta D, ¿qué hago yo viéndolo? ¿Soy un elegido? Qué lindo es sentirme un elegido. O estoy alucinando, o estoy delirando místicamente. O todo, o soy todo. Tal vez soy todo. Exacto, cuando ves un arcángel te quedas sin palabras. Exacto, porque ni la palabra puede existir. Entonces, la que en cábala esotérica se dice que si hay algo que nosotros podemos llamar espiritual, es un símbolo, o un logo, o letras. Ni siquiera le podemos dar una forma literal. Después, eso desciende. ¿Qué necesitamos cuando desciende? Que sean 7 cosas. Rayos de la luz, colores. Y en Occidente, toda esta cultura babilónica, a estos Ameya Shpentas, a estos 7 enviados divinos, después le llaman maestros, arcángeles. Cada pueblo le terminó dando un nombre al mensaje divino, se le termina llamando mensajero. Y cada pueblo a ese mensajero le puso una estatua para que después la plebe, la gente, se conecte, le sea más fácil, porque vos le decías, che, ahí hay una estrella de 6 puntas, vamos a adorar la Merkabah. No, poneme una persona. Entonces te ponen alitas, espadita, pelo largo, pero esa es mi bastardización, mi necesidad de traducir a mi lenguaje, que yo no me pude salir de la forma, necesito darle mi forma. Y el africano le va a dar la forma de un moreno con espada, y el celta va a poner un rubiecito con armadura, y el chino va a poner un budita. Entonces cada persona disfraza a esa energía por la necesidad de su tiempo, de su época, y de su aspecto actual. Pero vamos a sintetizar que un arcángel es una inteligencia colectiva. Si muchas personas acá se unen meditando, supónganse, en una virgen, esa virgen representa a todas esas personas. Si 7 vírgenes de distintos lugares se unen, es muy probable que representen una mega Quan Chin Chin. Y así como baja la pirámide, así se va sintetizando. Entonces, arcángel en verdad es inteligencia colectiva. Fíjense, los griegos más vivos, a sus dioses les pusieron nombre de planeta, porque Neptuno
que representa Keter, que sería Metatrón para los griegos. Neptuno es un planeta. Y para muchas culturas y muchas sabidurías antiguas, que son las que inventaron estos nombres que hoy usan todos, una inteligencia colectiva, si no quería reencarnar, terminaba en el cosmos generando una estrella, un orden en un caos cósmico. Tenían la posibilidad de convocar materia caótica y terminar transformando un astro. Y un astro, sea una nebulosa o un planeta, terminaban para los griegos teniendo nombre de dioses. Entonces, Metatrón puede ser Neptuno, puede ser Keter, puede ser Poseidón, puede ser muchas cosas. Y el mar akáshico, porque Neptuno es el dios del mar, es un ir y venir de ese cosmos que siempre lleva y trae almas, bien descrito por Jung como inconsciente colectivo. Es una forma de llevar y traer las almas o los mensajes o las energías. ¿Y por qué hacemos vehículos? Para poder en ese mar que siempre está en expansión y en contracción, en ese suspiro y en esa respiración de Brahma, poder armar algo que nos permita sobrevivir al caos creativo que hay. Entonces, hay hermandades, hay antiguas culturas que en vez de volver a encarnar, prefirieron crear planetas. Y los griegos y los romanos y muchos pueblos que están en Júpiter, otros crearon otras cosas y miles que ni conocemos. Entonces, suponer que Metatrón es un dibujito de una persona con es mi necesidad, la del humano, pero dignifiquemos el lenguaje. Entonces, acá ya, quinta dimensión, quinto elemento, una energía muy especial. Merkabah, el vehículo que puede cruzar fronteras. Mío, vehículo personal, un cuerpo puede ser de luz, un cuerpo Merkabah, o un grupo, o una humanidad, o un mensaje, pero es el vehículo, la parte que hablamos de vehículo. Metatrón, ¿qué sería? El que maneja ese vehículo, la conducción. La conducción no es una persona manejando, porque vos le decís esto hoy a alguien que está en un retiro místico recontrafumado y te dice, el conductor del vehículo, lo vi, tiene pelo largo y me habló y viene manejando. El conductor tiene que ver también con la dirección de ese vehículo, con el destino, hacia dónde me elevo, hacia dónde bajo la energía, ¿en diagonal? ¿O voy a tal lugar? ¿A qué altar va a bajar esto? ¿A qué grupo? ¿A qué señal? Y ahí viene la otra parte final de este live, que es la estrella de 5 puntas, llamada tetragramatón. ¿Por qué? Porque tetra significa 4, ahora vamos a ver por qué. Pero uno dice, ¿por qué 4 si son 5 puntas de la estrella? Bueno, porque la quinta es el akasha, justamente, o vos. Y los 4, las otras 4, pero esa estrella de 5 puntas, que también oculta también en otros símbolos como este, esa estrella de 5 puntas en verdad está representando en ese talismán sagrado, que es, a ver, esperen que hay una pregunta, por eso el arcano 7 se llama la carroza, no el conductor. Exacto. Entonces, de alguna manera, todo lo que ahora yo mismo estoy hablando en castellano es un idioma muy limitado, porque el castellano es bipolar, es una provincia de España llamada Castilla que colonizó gran parte de Sudamérica, y yo estoy usando vocablos que por ahí, si yo usara en hebreo la palabra Bet Midrash, no es una escuela. Bet Midrash es un contenedor donde hay enseñanza. Puede ser un libro, puede ser una casa, puede ser este live, un contenedor, puede ser tu mente, un contenedor de enseñanza. Es amplísimo, no es lo mismo decir un contenedor de enseñanza que una escuela. Entonces, la síntesis de los 4 elementos más el akasha es la estrella de 5 puntas. La estrella de 5 puntas se llama tetragramatón, solo que le suman como un talismán de protección, de invocación, o como si fuese un helipuerto para marcarla en la energía donde debe bajar, se le suman las 4 letras hebreas.
del famoso nombre que no se debe mencionar porque se dice que es tan destructivo como constructivo, pero que desde la época antigua es la letra Yod, Hei, Bau, Hei. Que muchos han traducido eso como Yehová, pero no, tampoco es eso. Entonces, ahora vamos a ir a la última parte. ¿Qué pasó en este último tiempo? Pasó que, Paulita querida, te acabas de conectar, muy bien. Pasó que en este último tiempo todos estos conceptos que mencionamos, Akasha, Merkabah, Metatron y Tetragramatón, cayeron en la New Age en 1970. Pero no solo cayó eso en la New Age de 1970, la Kabbalah también. En ambos pasó algo muy emblemático. En Europa, todo esto que estuvimos hablando hoy, estaba en manos de como 4 corporaciones muy grosas. Una en las escuelas de misterios, masonería, templarios, rosacruces. La otra era el judaísmo, podríamos decir, jasídico. El judaísmo jasídico fue, vieron que los hebreos se la pasaban deambulando por el mundo escapándose a las persecuciones. En uno de esos escapes hubo una rama que después de ir a Israel tuvo que volver a Europa, y una familia que se metió por Alemania y llegó hasta Europa del Este. Muchos años ahí, lo que hoy sería Ucrania, Polonia y Rusia, y tuvieron la idea de que usando este personaje tan conocido llamado Isaac Luria, que Isaac Luria dijo, todo este conocimiento secreto de nombres divinos, de Merkabah, de Metatron y de cosas akáshicas, hagámosla populares. Porque mañana nos vamos a morir, o nos van a agarrar y nos van a cortar el cuello los musulmanes o los mongoles. ¿Y dónde queda todo esto? ¿Quién va a llegar a Bueno, hagámoslo popular. Entonces usaron un sistema para que el Zohar y la Kabbalah llegara a otros. La intención estaba muy buena, pero no salió tan bien. Porque siempre, ¿qué va a pasar? El maestro, el discípulo, los hijos. Primer problema, ¿quién hereda toda esa sabiduría que él escribió? No había internet en esos tiempos, no habían vivos. Tenías que ir en camellito hasta Sfad en el medio del desierto, o al oráculo de Sigua, o ir al oráculo de Delfos. ¿Y quién llegaba? Entonces se empezaron a inventar escuelas escondiéndose de la persecución. El esotérico y el ocultista se llama así porque en la Inquisición te mataban por hablar esto. Y si eras hebreo, cabalista, te quemaban vivo. Entonces ahora que cualquiera habla de cualquier cosa y despotrican contra otros, ¿de dónde vienen lo que hablan? Del Tíbet, de los hebreos, de los celtas, de los eseños, de pueblos perseguidos que se ocultaron para sobrevivir. ¿Quién quemó vivo al jefe de la orden de los templarios? La misma iglesia que después les robó todo. Porque entonces, el primer gran reality y la primera New Age fue aquel movimiento que se apropió de un montón de verdades de grandes iniciados, los mandó a matar y hizo la estrella al revés. ¿Qué es un reality? Es una falsa verdad. Y para hacerlo tuvieron que alterar el tiempo. Alterar el tiempo significa que dijeron, a partir de ahora, año cero. A partir de ahora, una nueva idea, y a todo lo que era el mitraísmo, Sol Invictus, todos esos cultos que tenían 7 grados y tenían algo alucinante, lo hicieron popular. El mitraísmo se practicaba bajo tierra, se practicaba bajo las catedrales, bajo los santuarios, y la iglesia es, en su estructura, no estoy hablando del gran corazón de Jesús, que era un esenio hebreo, ni estoy hablando de los apóstoles, que también eran hebreos, sus verdaderos nombres, sino que estoy hablando de la movida marketing, New Age, masividad. Lo que alcanzó la iglesia, igual que otras religiones, como el budismo imperial, fue hecho a base de apropiarse de un montón de palabras, sistemas y conocimientos, pero colocarlos en una llegada para todos. Y para que eso pudiera llegar a todos, se lo cubrió de formas y perdieron las funciones.
que dice aquí, live magistral, sabiduría pura, gracias, de nada. Entonces, lo primero que hicieron fue quitarle el gradualismo y lo iniciático a todo y decir que todo podía ser espontáneo, que la máxima autoridad de un lugar podía hacerlo por designio divino y que tal curación podía ser por poner una pluma encima. Entonces se acababan ¿qué? Los grados, las escuelas. ¿Y por qué? Porque ahí estaba la capacidad de verificar lo verídico. Si yo mato una fórmula original, es muy probable que todos terminen pensando que lo que está circulando, hola Marito, ¿cómo te va? Que lo que está circulando es lo verdadero. Entonces estamos en un momento que eso se vuelve a reciclar todo el tiempo. Supónganse, si yo hablo con un hebreo, con un chino, con un musulmán, estamos en el 5400, 5700, 4800. Si hablo con una persona que empezó a tomar el tiempo desde que el cristianismo se apropió de todo, el cristianismo apostólico romano, se apropió de todas las escuelas de misterios y del tiempo, estamos en 2022. ¿Es un año verdadero? ¿Ese es el verdadero año en el que estamos? Es tan relativo, y yo te voy a hacer una carta astral, una numerología, o voy a hablar de un portal porque estamos en tal día, mes o año, pero si el tiempo mismo en el que estamos viviendo está alterado, está manipulado por un culto que se apropió de un imperio. El cristianismo y el imperio romano se fusionaron y dijeron basta de celtas, basta de hebreos, basta de paganismo y vamos a hablar una nueva era. Esa manera de funcionar no fue solo para ellos. Estaba hablando recién de que la cábala, dentro de esta movida, le pasó lo mismo. Dijo, tenemos que popularizar la cábala, porque está siendo muy doctrinaria, y tal vez era verdad. Estaba en manos de gente que se había ido al otro extremo. Se creían que era solo para hebreos. Entonces, ¿qué dijeron? En la época que estaba viviendo ese pueblo, tanta adversidad, heladas, pobreza y encima nazismo, dijeron vamos a hacer una cábala popular. Esa cábala popular quedó como en tres familias. Los Lubavitch por un lado y Ashlag por otro lado. Ashlag, un tipo muy querido socialmente, pero que priorizó la tarea social, que era muy comprensible en esa época. La gente le estaba pasando mal, entonces había que parar un poco con lo espiritual y empezar a bailar, comer, abrazarse, tener como una pulserita que me traiga suerte, una agüita que me cure los males. Entonces inventó lo que yo llamo una cábala evangélica. Inventaron una especie de estilo, todo lo que era mágico y raro, lo transformaron en algo popular para todos. Y eso, en Yehuda Ashlag, terminó transformándose en una historia de convertir cosas muy sagradas en accesible para cualquiera. Los hijos continúan con ese plan, se les une un rabino llamado Brunenberg, que después cambió el apellido a Berg, y trajo todo eso a Estados Unidos. ¿Y qué pasa en Estados Unidos? Cualquier cosa es un éxito comercial. Cualquier cosa que vos lleves a Estados Unidos, querés vender remeras con el logo de Chacarita y un pancho, y vendés 1 millón de remeras. Entonces, porque es la sociedad con mayor consumo del planeta. Entonces, cuando llegó esa estructura de cábala evangélica, hecho con el mismo método de la iglesia, pero basado en cosas del árbol de la vida, del Zohar y de arcángeles, a mi manera de ver, comenzó, sí, la popularización, y lo mismo que estamos hablando pasó con todos los movimientos que hoy están circulando. En el último tiempo, todo esto llegó a los pseudo chamanes, plantas sagradas, y la movida de Krumheller. Todo esto que estoy hablando es la alianza judeo-masónica viniendo a América y evaluando como un plan de marketing y multiplicación
usar los mecanismos de la iglesia, pero con la Kabbalah judía. Y al fin y al cabo era benéfico porque esa gente que enseñaba eso, llevaba a la gente en viajes místicos a Israel, les hacían meditar con letras hebreas, toda la superficial, toda la parte, pero nada que ver con lo que estuvimos hablando. ¿Dónde está la Kaya, Metatron y la Merkabah en todos estos métodos de venderle? Entonces terminaron ultra denunciados. Se comprende, se fueron de un extremo al otro. Decir algo re secreto sectario, hacer algo re popular masivo. En ninguno de los casos conectaba con nada. Entonces yo pienso que en este momento que estamos viviendo, lo que más estamos necesitando es dignificar el lenguaje. Es increíble la orfandad en la que se encuentra la gente que ha ido a experimentar todos estos extremos que vimos en la historia, siguen estando en la actualidad. Muy poca gente va a entender que más allá de la necesidad terapéutica religiosa de verme reflejado, o de la mística de sentir, necesito en algún momento instrucción, un guía o un equipo, una fórmula para poder evaluar si todo eso que yo me creo, que me dicen o que yo escucho, qué porcentaje tiene de certeza. Porque no siempre esta mente y esta boca es verídica. Hay porcentajes. Ahora, si esto que yo te digo, vos lo vas a interpretar ciegamente porque me seguiste a mí toda la vida, yo ahí sí que recomiendo, investiguen si a la persona que ustedes van a seguir por lo que les dice o por lo que hace, no cambió 20 veces lo que dijo. Vas a volver a seguirlo. Si yo hoy te digo esto y vengo en un año y te digo, no, me arrepentí, yo estaba equivocado, todo lo que estudié acá, claro que me ha pasado, pero por eso hay que ser ultra pulcro a la hora de expresarse o de comentar cosas tan sagradas para muchos, porque estamos viviendo en un momento de máxima profanación. Como hizo la estructura de la iglesia, que se consolidó como una manera de apropiarse de verdades de muchos, ecléctico, ser ecléctico, la eclexia que es, tomo de vos lo mejor, ahí estamos todos bien de acuerdo, yo también soy ecléctico. El problema es si yo, a ese maestro que tuve llamado Nissenborn, o Caliaei, o Nicola Di Leo, o a Mailea, o a mi madre, no los menciono nunca y digo, todo esto es mío. Me apropio de eso, como vemos que pasó con un montón de escuelas hasídicas y con un montón de cábala evangélica y que pasó con neochamanes. Vayan a México, a la Amazonas brasilero y pregúntenle a todos los chamanes que usan pez globo, plantas sagradas, todo lo que han sentido desde el 70 a hoy con todos los europeos que iban ahí. Nos profanaron, nos violaron, se apropiaron de todo y nos dejaron abandonados. Y se autoatribuyen dones que nadie les dio. O si se los dio a alguien, ¿saben quién se los dio? El hijo de, que no es el que supuestamente todos hablan. Esto es algo que lo tenemos que aprender porque se llama cadena de transmisión. Y es como un cable de luz. Es corto. El flash no sirve para nada. El flash, como bien lo dice la palabra, es una luz espontánea y se terminó. Si yo buscara eso, ¿qué les diría? Vamos a un retiro, me pongo a tocar percusión, tomate esto, flasheaste. Y todo lo que a tu cabeza baja, y no lo analices, ya estás conectada con el más allá. Ya tenés la Merkabah, la Kaya, Metatron, y eso es profanar. Y ¿saben lo que pasa con eso? Está habiendo un montón de gente con necesidades psiquiátricas y físicas, porque no todo el mundo está preparado después para regular las correas de la cabeza. Hay gente que después yo he visto cantidad de gente en los morros de Brasil, o lo hemos visto en la historia en California. Es solo, les pido, analicen, dedíquense 10 minutos a leer la New Age de 1970. Todos los fenómenos de raelianos, ovnis,
hinduismo, maestros ascendidos, que hubieron de los 70 a los 90. Krumheller fue mandado por Francia y Alemania cuando vio esta locura que tenía a Sudamérica de necesidad, los mandó con una idea de que México, Brasil y Colombia y Chile iban a poder tener un encaje atlante lemuriano con los Rosacruces, y es un menjunje, un cóctel que necesitamos más que nunca tener un mapa y un diccionario. Porque si no tenemos mapa y diccionario, ¿cómo interpretamos y cómo sabemos a dónde nos estamos yendo? Entonces, todo el vivo de hoy se sintetizó, empezar a hablar de un lenguaje dividido en tres: terapéutico religioso, esotérico simbólico y místico. Hay una cábala, hay un chamanismo y hay una geometría. ¿Qué tiene de geometría una flor de la vida? ¿Cuánta gente hay diciendo geometría sagrada, akáshico, cabalá? A cualquiera de esas personas que lo menciona así como si fuese tomarse un té, lo llamás, todos sus seguidores te van a acusar a vos de falso, que no estás preparado, que tu alma no resuena. Pero yo le digo, pará, ¿dónde aprendiste de todo esto? ¿Dónde te bajó? ¿Abajo de un árbol? ¿Hiciste un download? No lo sigas. Todos tenemos capacidades naturales, todos podemos tener percepciones directas, pero si no te entrenás en eso, podés hacer desastres. Desastres de comunicación, desastres pero galopantes. O sea, yo he visto estos últimos 2-3 meses, y supongo que debe tener que ver por la proximidad del 11-11 para el calendario gregoriano apostólico romano, he visto, pero tan bizarro, tan berreta y decadente, el lenguaje de gente que tiene un pseudo conocimiento, o que ha tenido años que no queda otra que hacer esto mismo que les pregunto. Cualquier maestro que tengamos, cualquier escuela que vayamos, preguntémosle, ¿de dónde viene lo que vos estás transmitiendo? ¿Quiénes son tus maestros? No importa si tuviste 10. Ok, dale. Gracias, Gaby. Sí, voy a tratar de guardarlo después. Y hablando de eso, sí, ya es momento de guardarlo. Bueno, todo esto que estuvimos hablando era simplemente porque son palabras que para mí son sagradas: lo akáshico, la Merkabah, el Metatrón y el Tetragramatón. Todo es algo súper digno. No puede estar en manos simplemente de cualquier improvisado. Y quería simplemente dar mi punto de vista. Pero bueno, también al que le gusta la forma, la de la Merkabah es esta, que es después de todo bellísima. Así que bueno, queridísimos, nos vemos. Los quiero a todos los que están ahí conectados. Oh, wow.